va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Vamos a dividir en dos la charla de hoy. En instantes vamos a estar hablando con Lisandro Bonelli, diputado de la provincia de Buenos Aires, oriundo de San Nicolás, hombre del Frente Renovador. Le vamos a pedir un poco el diagnóstico de cómo está viendo a la provincia, cómo está viendo este tema de los linchamientos, cómo está viendo el tema de las policías comunales, algo que el Frente Renovador ha impulsado fuertemente y que hoy todavía sigue en la nebulosa en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Como les decía, un hombre de San Nicolás, le vamos a pedir una visión de la provincia interior, porque no todo pasa por el conurbano, si bien lo que más rápidamente se refleja es el conurbano bonaerense, pero sabemos también que en las grandes urbes de la provincia interior hay problemas, hay temas que no tienen solución, como los caminos rurales, el tema de las rutas provinciales, bueno, un sinfín de cosas que son de público conocimiento. Después va a estar hablando con nosotros también el líder del Partido Obrero, Jorge Altamira. Vamos a hablar un poco de cómo ve él el resultado de estas negociaciones en el conflicto docente. ¿Cuánto tuvo que ver la izquierda en la posición que finalmente tuvo que tomar Baradel, como lo veníamos diciendo en este programa? Y también cómo está viendo todos estos hechos que la verdad que alarman y alarman demasiado a la sociedad. Pueblo contra pueblo, el tema de la delincuencia que parece ser una escalada que no tiene fin, hombres que delinquen, entran por una puerta, como dicen muchos, y salen por la otra. Este último caso donde participó el actor Gerardo Romano, todos saben que el delincuente tenía antecedentes, pero a las 7 horas estaba de nuevo en la calle. Bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con lo social también, ¿por qué no decirlo? Pero en esta semana muy especial para los argentinos pasaron cosas. Por ejemplo, un homenaje que se extendió a lo largo y a lo ancho del país a los héroes caídos en Malvinas y en aquellos que tuvieron la suerte, si se puede decir de alguna manera, de regresar. Pero más allá de los homenajes, que merecidos son por cierto, estuve escuchando a la Presidenta de la Nación en el lanzamiento de este nuevo billete de 50 pesos. Y hubo algo que, la verdad como argentino lo digo, me dolió y me volvió a preocupar demasiado, que es esta característica que tiene el gobierno nacional de apropiarse absolutamente de todo lo que es una causa nacional. Porque, escuchándola a la Presidenta de la Nación, noté dos cosas. Por un lado, me hubiese gustado, insisto, como argentino, la presencia de los líderes opositores de todos los partidos políticos, los más chiquitos a los más grandes. ¿Por qué? Porque, insisto, es una causa nacional la de Malvinas. Parece que la Presidenta de la Nación se olvidó que hubo un hombre allá en los años 1960 y pico en la Argentina, que fue presidente democrático de este país, que se llamó Arturo Umberto Illia, que fue el primero que logró que Naciones Unidas sacara una resolución favorable a la Argentina. Y eso de decir, este gobierno, nosotros, me parece que en ese punto la Presidenta se equivoca, porque, insisto, parece ser que todas las cuestiones de Estado o las cuestiones que son causas nacionales, como los derechos humanos también, son propiedad del gobierno nacional. Parece que en el año 2003 se hubiese fundado o se hubiese descubierto la Argentina. De ahí para atrás no hubo absolutamente nada. Pero insisto con esto, me parece que tendrían que haber estado los hombres de la oposición también, porque el tema Malvinas es una causa nacional. Y nos vamos rápidamente a la provincia y me voy a hablar con el diputado Bonelli. ¿Se acuerdan de las inundaciones de La Plata? Hace algunas horas se cumplió un año de esa verdadera tragedia que ocurrió en la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan de Moreno? Un hombre que fue secretario de Estado, que hoy está en Italia. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de ese otro señor que representa una cantidad importante de empresarios en la Argentina, o dice representar, que le juntaron la cabeza, hablando en criollo, a muchos empresarios de la Argentina y les pidieron colaboración y le sacaron literalmente 35 millones de pesos? La pregunta es, y hablando en un castellano para que me entiendan, los 35 palos que iban para la gente de La Plata, ¿dónde están? Porque hasta hoy, abril del 2014, los 35 millones de pesos no aparecieron. Lisandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Vos no tendrás los 35 millones, ¿no? No. No te pregunto porque por ahí, ¿viste? No tengo nada que ver. Bueno, ¿cómo estás evaluando desde el interior de la provincia lo que está pasando justamente en la provincia? Porque como yo decía,
La provincia de Buenos Aires tiene varias características distintas, son varias provincias dentro de una. Y lamentablemente siempre desde los medios de la capital se refleja mucho lo que pasa en el conurbano, pero en las grandes urbes como San Nicolás, Ramallo, Bahía Blanca, también pasan cosas. Totalmente, a ver, nosotros entendemos, y hace mucho que lo venimos diciendo, somos sumamente críticos de la gestión del gobernador Scioli, o sea, entendemos que es un gobernador que no se está preocupando de los problemas de la gente y así lo reflejan los diferentes servicios que tendría que brindar la provincia de Buenos Aires, que van de servicios de salud a servicios educativos. Hemos visto el grave conflicto que hemos tenido en la provincia en los últimos días, donde le costaron 17 días de clases a nuestros pibes. Vemos la problemática que hay en el sistema judicial, que depende de la provincia de Buenos Aires, en el sistema penitenciario, que también depende de la provincia de Buenos Aires, y todo esto tiene que ver con el grave flagelo de inseguridad, que San Nicolás y el interior no está exento y no tiene mucha diferencia de lo que es hoy la problemática que vive el conurbano, y después con cuestiones vinculadas a servicios básicos o de infraestructura como la ruta. Lamentablemente hoy hay que decirlo en criollo, vos recién lo decías muy bien, hay que hablar bien en llano, y las rutas de la provincia de Buenos Aires son una carnicería, eso hay que ser bien claro, y son una carnicería. Por supuesto que hay imprudencia de parte de los bonaerenses y de los argentinos, eso es innegable, tiene que ver con cambio de hábito y cambio de conducta que tenemos que ir mejorando todos los bonaerenses y los argentinos, pero también tiene que ver por el mal estado en que están las rutas, por falta de inversión en los últimos años. Por eso, como te dije al principio, somos críticos de la gestión del gobernador Scioli, entendemos que lo que tendría que hacer el gobernador, le faltan casi un poquito menos de 2 años de gestión, es ponerse a gestionar, ponerse a gobernar, ponerse a resolverle los problemas a la gente y dejar de gastar plata en publicidad. Claro, vos fíjate, yo tomo siempre como un ícono la Ruta 6. Hace un par de programas atrás contaba de que el gobernador había anunciado y había enviado al presupuesto la prolongación de la Ruta 6 por toda la zona, digamos, del sur hasta terminar en La Plata, un anillado, una obra que es espectacular y bienvenido sea. Pero yo le decía desde aquí al gobernador, ¿por qué primero no se ocupa de arreglar la Ruta 6 desde Panamericana o desde Campana hasta Jáuregui o a la Ruta 5, casi a la altura de Mercedes, que se licitó más de 7 veces y es realmente una trampa mortal? Hagamos primero lo que está sin hacer y después hagamos el anillado, extendamos la ruta, pero primero arreglemos lo que tenemos destrozado. Coincido totalmente. La Ruta 6 sería el tercer anillo de lo que es el conurbano, que uniría La Plata con Campana. Yo cuando vengo de San Nicolás, varias veces entro por ahí o trato de ir a La Plata por ahí también para ver el estado de avance de la ruta. O si querés cortar camino para ir para el lado de Mercedes, olvidate. Claro, y ver el estado de la ruta. Sí, coincido con vos, es una ruta que se ha anunciado muchas veces que se iba a hacer obra. Ahora se están haciendo alguna cosa, eso no hay que negarlo, pero me parece que requiere de una inversión mucho mayor para que se haga en forma más rápida y que se haga la totalidad del trayecto. Ahora, cuando se destraba el conflicto docente, después voy a hablar desde el punto de vista de la izquierda, lo de Altamira, porque yo tengo un concepto, es más, lo vine manifestando, lo manifesté hoy también. Yo creo que la presión de la izquierda dentro del gremio le hizo a Baradel tomar algunas actitudes que creo que en el fondo Baradel no hubiese tomado. Pero digo, el conflicto se destraba después de que Scioli va con esa expresión que tiene siempre como de carnero degollado a la Quinta de Olivos, en ese acto que hace la presidenta, donde por fin se sincera que no hay que pagar los 3.000 y pico de millones de dólares del PBI, y ahí la presidenta le dice, bueno, te voy a salvar de nuevo, ofrece esto que la plata te la vamos a dar nosotros. ¿Pasa por ahí un poco la cosa? No, puede ser. A ver, me parece importante acá resaltar, nosotros del espacio, y Sergio Massa en eso ha sido muy claro, el día 6 de enero del corriente año, en la ciudad de La Plata, presentamos un proyecto de ley para reformar algunos artículos vinculados a la ley de paritaria, o sea, que se establezca en forma obligatoria el llamado a negociación con todos los estatales bonaerenses, o sea, a partir del 15 de enero, o sea, para evitar que las negociaciones comiencen la última semana de febrero y que pasen estas cosas que sucedieron en los últimos días, donde tuvimos 17 días los chicos fuera de clase. Después, ¿quién tiene la responsabilidad o no? Está claro, a ver, la única verdad de la realidad, está claro que el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires está destrozado, que los salarios docentes están corriendo de atrás del poder adquisitivo, o sea, mejor dicho, están corriendo de atrás de la inflación y están perdiendo poder adquisitivo, y que la calidad educativa, porque es un tema ese que pocos discuten, también viene corriendo muy de atrás y viene muy mal. Por eso digo, ¿quién tiene la responsabilidad? El gobernador es el que gobierna la provincia de Buenos Aires y el que tiene que resolver los conflictos que ocurren en la provincia de Buenos Aires. Después él sabrá hasta dónde largar, hasta dónde no largar,
qué ofrecer, qué no ofrecer con los gremios docentes. Pero está claro acá que se perdieron 17 días de clase y lo único perjudicados fueron los niños. Yo el otro día aquí critiqué fuertemente, y espero que haya recogido el guante, no me pidió derecho a réplica, pero lo tiene si quiere, por supuesto. Estaba escuchando a la diputada nacional del Frente para la Victoria, Teresa García, cuestionando el tema de los docentes y planteando que hay que de una vez por todas sentarse a reformular el estatuto docente. Estoy totalmente de acuerdo que hay que reformularlo y que hay que discutirlo en serio. Y yo le decía a la diputada, bueno, que lo impulse, que impulse el proyecto, si hoy todavía en todas las cámaras la mayoría la tiene el Frente para la Victoria. Entonces la verdad que me llama la atención, cuando esbozamos algunas cosas y teniendo el número en las legislaturas, no lo utilizamos. Sí, coincido plenamente con lo que vos decís, Daniel. Me parece que tiene que ver con esto, con una decisión política. Y un poco lo que te decía al principio, está bien avanzar sobre negociaciones vinculadas a paritarias. Entendemos que el salario del docente sigue siendo bajo, que hay que mejorarlo, pero también entendemos que nos tenemos que sentar todos los actores de la dirigencia argentina, tanto empresarios, políticos como sindicales, y empezar a discutir qué tipo de calidad educativa tenemos. Porque está claro que en los últimos 10 años se puso más plata en la educación. Pero también está claro que en los últimos 10 años la calidad educativa disminuyó muchísimo. Y la inclusión educativa, puntualmente del sector público en escuelas de nivel inicial, primario y secundario, también ha disminuido muchísimo. Por eso me parece que en las próximas negociaciones hay que sentarse a discutir paritaria, pero también a discutir calidad educativa. Te hago las dos o tres últimas preguntas. ¿Vos pensás, yo te digo mi pensamiento, yo creo que sí, pero vos pensás que hay que reformular o hay que rediscutir el tema de los subsidios a los colegios privados en la provincia de Buenos Aires? Habría que pensarlo. A ver, me parece, más allá de los subsidios a colegios privados, si nosotros tenemos un buen sector público educativo, rápidamente la matrícula en los colegios privados va a caer y no vamos a necesitar subsidiar los colegios privados. Me parece que la discusión pasa por eso, no ver tanto cuánto destinamos al sector privado, sino ver cómo mejoramos el sector público. Me parece que esa es la discusión para adelante. Otra pregunta. Hoy se sigue discutiendo el tema de las policías comunales. No hay dudas que uno de los caballitos de batalla del Frente Renovador y de Sergio Massa, que lo ha demostrado desde su gestión en Tigre en adelante, lo mismo pasa con Gustavo Pose y, por qué no decirlo, lo mismo pasa en Ezeiza con el hoy ministro Granados. Creo que son, de todos los sistemas que hay, los tres mejores que hay en la provincia de Buenos Aires, porque tienen cámaras como la gente, no cámaras que no se ven, son anillados de fibra óptica y no el sistema Wi-Fi que sabemos que se corta y no se ve. Pero tomo tres ejemplos y uno, obviamente, el de Ezeiza, que también es muy bueno. Hoy desde el oficialismo se dice que en realidad los que no quieren tocar el tema son ustedes para de una vez por todas terminar con este tema de las policías comunales, las cuales de hecho existen prácticamente en la gran mayoría de los distritos, sin tener el nombre de policías comunales, pero en un lugar se llaman centro de operación, en un lado centro de emergencia, en un lado se llaman COT, en otro lado se llama X, pero de hecho existen. ¿Quién es el que no lo trata? ¿Ustedes o ellos? No, nuestra posición en la Cámara de Diputados de la provincia es muy clara. El gobernador Scioli hace 20 días, un mes, envió el proyecto de policía comunal. Nosotros prácticamente en un todo estamos de acuerdo, y lo que le estamos pidiendo al oficialismo es de tratarlo rápidamente. O sea, digo, podemos discutir cuestiones puntuales, pero prácticamente en la gran mayoría de los conceptos que establece la creación de esa policía comunal estamos totalmente de acuerdo. Y también entendemos, y esto hay que hacerle claro a la población, que es una herramienta más para pelear contra la inseguridad. O sea, esto no va a resolver todo el problema de la inseguridad. También entendemos también que tiene que ver con la parte normativa, que ahora está en boca de todo, y nosotros hemos planteado una clara oposición y hemos sido sumamente críticos con el nuevo Código Penal, que es bien benévolo para los delincuentes y no para la gente. Por eso digo, tenemos que tener un sistema normativo fuerte, tenemos que tener un sistema judicial que aplique ese sistema normativo, un sistema penitenciario que cuando se condena a la persona que comete un delito, cuando cumple la condena salga rehabilitada socialmente, y por supuesto trabajar en acciones que tienen que ver un poco más con lo inmediato, que es la educación, porque nosotros vemos, cuando analizamos el mapa del delito, que prácticamente el 80-85% de las personas que caen en el delito son personas que no tienen niveles básicos de educación. Por eso digo, para pelear contra la inseguridad hay que avanzar sobre todos estos frentes. Y la policía comunal entendemos que es una herramienta más para lograr la prevención de los delitos. Lisandro, buen regreso, San Nicolás. Gracias por invitarme. Por favor. Jorge. ¿Qué tal, Daniel? Qué facha, ¿eh? Siempre elegante vos. Ahí le decía a Maura recién, a otros programas vas de traje, conmigo venís siempre así, más. A otros lados vas con corbata, el otro día te vi y tenías una corbata, te vi en otro canal. Correcta. Una pinta. Quiere decir que estoy bien aconsejado. Estás bien aconsejado.
Bueno, Jorge, te pregunto, porque yo hacía un comentario cuando iniciaba el programa, y recién se lo preguntaba justamente al diputado también. El acuerdo docente en la provincia de Buenos Aires se logra porque hubo un convencimiento de Baradel de las banderas que llevaba, o porque en realidad fue tan fuerte la presión de las bases, y en este caso las bases que responden a la izquierda, que no le quedó otro camino que endurecer la posición. Es sencilla la respuesta, porque si consideramos los convenios de años anteriores, que fueron inferiores a la inflación, lo que se llama convenios a la baja, la conducta de la dirigencia sindical estaba más interesada en preservar al gobierno que en defender a la base docente. Lo que ocurre es que, claro, la caldera estalló, porque tantos años de retraso se combinan ahora con una devaluación y con tarifazos donde todo el mundo percibe que se hunde por completo el salario docente. Entonces, como lo demostraron una gran manifestación que hubo a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego una muy importante en La Matanza y aquella que fue al Ministerio de Educación en la capital, la masa de los docentes estaba decidida a una lucha que no concluyera con ese 22% de aumento fatal que imponía Scioli. Lo que se firma finalmente no es lo que los docentes quieren. Hay una comprensión de que se quebró una posición extrema de parte del gobierno, pero no es lo que quieren, y según cómo marche la economía en estos meses se va a reabrir o no este conflicto alrededor de mediados de año. Entonces, le han hecho un gran aporte los docentes al país, porque se los quiso utilizar como conejillo de indias para paritarias a la baja en todos lados. A los metalúrgicos le habían ofrecido el 22. Nada de todo esto alcanza lo que finalmente se obtiene, pero ya no es el 22. Y los que marcaron el rumbo fueron los docentes. Los alumnos van a tener mejor educación este año que en otros años, porque el docente está más motivado. Siente que siente que ha impuesto su opinión, siente que es un sujeto que realmente transforma, aunque sea parcialmente, limitadamente, la realidad educativa. Pero vuelvo sobre la pregunta que no me la contestaste. Sí. La izquierda, la presión no me hablaste de la izquierda, me hablaste de las bases. Bueno, de las bases de izquierda. Hoy hay muchos distritos importantes, como bien vos mismo dijiste, en La Matanza, que Baradel perdió. Acá hoy maneja la izquierda ese sector del sí, pero no. Acá se conjuga un proceso, pero decenas de miles de docentes no se movilizan porque pertenezcan a la izquierda, se movilizan porque comprenden lo que está en juego. Ahora, la izquierda ha trabajado este tema durante años. Exacto. Y entonces se conjuga una tendencia en la propia base docente con una prédica que ha llevado a la izquierda a la dirección de seccionales muy importantes de SUTEBA. Mira, vos tocas un tema fundamental, porque ¿cómo se habla de la política en los medios? Mira, acá detrás de está detrás del otro está esto. Con la izquierda eso no va. La izquierda no está detrás de nada. La izquierda ha estado antes con un planteo indicativo que la experiencia ha confirmado y ha llevado a muchos sectores a encaminarse en esa dirección. Nuestro trabajo de organización arranca por un trabajo de pedagogía, de explicación de un programa, de mostrar, de señalar una perspectiva. Pero esto fue un gran movimiento popular de la docencia. Seguramente todavía Néstor Pitrola no lo pudo haber visto, o quizás se enteró ya, o ustedes del sector están enterándose de cómo viene esto. Hace un par de semanas estuvo aquí el diputado nacional Omar Duclos, que viene del GEM, que está presentando un proyecto para modificar la ley sindical, el sistema para elegir las conducciones sindicales en la Argentina. ¿Ustedes tienen alguna posición tomada? Quizás no en este proyecto, porque por ahí no lo vieron, pero con respecto a qué hay que hacer con el sindicalismo en la Argentina. En primer lugar hay que derogar lo que hay, porque lo que hay habilita una reelección indefinida de burócratas sindicales, le otorga casi prácticamente el monopolio de una junta electoral. Fíjate, en algunos casos ponen condiciones, en algunos avala estatutos que ponen condiciones que hay que haber sido delegado para poder integrar una lista. Ahora, como el que es delegado en muchas ocasiones lo es porque la burocracia lo apoya y porque hay un entendimiento con la patronal del lugar, y al que es
combativo, al que es cuestionador, A veces lo de huella. lo separan, lo Obvio. despiden, etcétera, se crea un monopolio. Y finalmente es la prerrogativa del Ministerio de Trabajo. Acá tenemos un sistema del Ministerio de Trabajo que a través de sucesivas conciliaciones obligatorias prácticamente ha establecido una especie de arbitraje obligatorio. Y los burócratas sindicales aceptan esta injerencia del Estado con la idea de que es la comunidad organizada, pero en realidad le priva de independencia al movimiento obrero. Entonces esta ley tiene que ser derogada y el argumento de que esta ley permite la unidad sindical es falsa. Porque cuando vos tenés un burócrata que no consulta las bases, que no atiende sus reclamos, al final se produce una división. La unidad tiene que ser una expresión voluntaria de las bases. Y eso hay que conquistarlo por medio de la conciencia, por medio de la organización. Entonces derogar esta ley y dar la libertad de organización sindical, y nosotros, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, en esas condiciones siempre vamos a luchar por un sindicato único por industria, por la unidad del trabajador, no por su división en nombre de una libertad abstracta, porque ¿qué herramienta tiene el trabajador en la defensa de sus condiciones laborales y de vida? ¿Qué otra herramienta tiene que no sea la unidad? Con eso me querés decir entonces que en el tema estatal también hay que reverlo, porque por ejemplo, hoy le pasa a Macri en la ciudad de Buenos Aires, le pasa a Scioli, le pasa a cualquier gobernador. Cuando se sienta a discutir, por ejemplo, con el gremio docente, se tienen que sentar con 12 gremios distintos, lo cual desde mi óptica me parece un disparate. Eso también hay que reverlo. No, porque si los docentes quieren tener 12 gremios diferentes, que tengan 12 gremios diferentes. Pero es difícil. No, pero no, a ver si me no, a ver, Daniel. Primer punto, la libertad. Sí, totalmente. Sobre la base de la libertad, la unidad. ¿Por qué hay 12 gremios diferentes? Porque los gremios están siendo manipulados políticamente del aparato del Estado y por lo tanto están siendo enfrentados, entonces se crean diferentes gremios. O sea, vos decís que el mismo Estado es el que provoca pero por supuesto, la división y distintos nombres de gremios. Porque está permanentemente complotando, metiendo esto, armando fracciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las organizaciones son dependientes del aparato estatal, abiertamente, el Ministerio de Trabajo. Entonces, nosotros pensamos que sobre la base de la libertad, primero, ninguna unidad es sólida si no es sobre la base de la autodeterminación. ¿Usted quiere estar acá o no quiere estar acá? O de un programa concreto. Ahí tenemos un programa concreto que permita que se llegue a eso del sindicato único por industria, de una central única de trabajadores. Y quiero decirte una cosa, esa es la historia del movimiento obrero. El movimiento obrero en el mundo, en su fase ascendente, cuando salió de la nada y empezó a transformarse en una fuerza histórica, el movimiento obrero se unió sobre la base del debate, de la unidad, de la lucha y de ningún modo una imposición estatal. Yo sé que desde algunos sectores se quiere politizar demasiado esto que está pasando, el hecho lamentable de Rosario, lo que pasa en el conurbano, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires en la última semana, esto de los linchamientos. No hay dudas que uno no debe avalar de ninguna manera esto, pero también, hay que decirlo, la gente está muy cansada que le metan la mano en el bolsillo, no solamente la mano, sino que se lleven vidas. ¿Cuál es tu posición sobre esto? Porque, a ver, si Massa dice algo, cortan la frase y dicen Massa dijo que está de acuerdo, pero en realidad no dijo eso. Dijo que le parece una barbaridad, pero que hay un Estado ausente. Si lo dice Macri, dijo esto, pero en realidad Macri dijo lo mismo. O sea, hay varios sectores que están planteando lo mismo. ¿Cuál es tu óptica? No, yo he dicho lo siguiente. Nosotros estamos incondicionalmente en contra de estos métodos. Incondicionalmente. ¿El Estado está ausente? Estamos en contra. ¿El Estado está presente? Estamos en contra de estos métodos de linchamiento. ¿Pero por qué? Porque creemos que la ciudadanía es llevada a un camino equivocado para resolver un problema fundamental. ¿Pero por qué? ¿Quién la lleva? La lleva el conjunto de la política existente. Empecemos por lo siguiente. Vos tenés un aparato estatal vinculado al narcotráfico. Sí. Vos tenés un aparato estatal que hace la vista gorda a la trata de personas, que se manifiesta en las provincias casi en forma pública. Sí. Todo el mundo lo conoce perfectamente bien. Ese aparato estatal quiere que nosotros nos matemos entre nosotros. Ellos siguen haciendo su laburo. Los que lavan dinero quieren que nos matemos entre nosotros y ellos siguen lavando dinero. Ellos están protegidos jurídicamente, políticamente, institucionalmente por el aparato del Estado. ¿Está claro o no? En la función de un aparato del Estado, en cualquier circunstancia, por omisión o por acción,
protege el estado de cosas que vos... Entonces, ¿qué le decimos nosotros al ciudadano? No, estás entrando en una trampa, estás adoptando una metodología de tipo fascista que le interesa a otros. Lo que hay que ir es, disculpame la expresión, como lo he dicho, creo que es muy clara, hay que ir a la cabeza, hay que cambiar este régimen político, hay que desmantelar los aparatos de Estado que están vinculados al narcotráfico o que están vinculados al delito organizado. Hay que terminar con la desesperación popular que produce una miseria social que no es simplemente la comparación del índice salarial con el índice de inflación. Tiene que ver con indicadores de vivienda, de agua potable, de salud, de educación. La situación es desesperante para enormes sectores de trabajadores. Y otra cosa que quiero indicar, acá ha habido un proceso de linchamiento preventivo, por un lado, y anterior a todo esto, que es el gatillo fácil. ¿Cómo era el gatillo fácil? Lo que le pasó al muchacho de Rosario. Una barbaridad. Que finalmente tampoco era un delincuente. Tenía cara de delincuente. Entonces la policía agarra un pibe, tiene cara de delincuente, y un forcejeo lo quiere agarrar, lo termina matando. Los casos de gatillo fáciles son tan numerosos que desde la provincia me llaman para que yo asista como testigo presencial, no como testigo jurídico, en juicios que se hacen a distintas policías por caso de gatillo fácil. Entonces el gatillo fácil es el antecedente. Entonces fíjate lo siguiente, yo no digo que la gente que hace esto es fascista, el método es fascista, y como seguramente la gente no lo es, ojo al piojo, no te embarques en una metodología que te aparta de la lucha por un cambio integral, porque sin un cambio integral acá no pasa absolutamente nada. Jorge, un gusto como siempre, gracias. Gracias, Daniel. Nos vamos a reencontrar en 7 días. Una línea final nada más. Uno puede estar de acuerdo con un sector en la forma de pensar o con otro sector. Lo único que esto no debe seguir ocurriendo en la Argentina, esto de los linchamientos, la violencia, porque nos hace mal a todos. Pero sí, un detalle que hay que tenerlo en cuenta. Y me pongo del lado de las víctimas. Si a usted lo roban y se entera que ese delincuente es detenido, y se entera que tiene antecedentes, y se entera que a las 7 horas vuelve a la calle, ¿qué hace? Piénsenlo. Hasta dentro de 7 días, gracias.